Son las 8:20. Saludamos al señor William Murillo, él es director ejecutivo de 1-800 Migrante. William, muy buenos días. Te saludamos nuevamente para conocer su visión sobre esta temida orden ejecutiva que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México. Esto se da cuando en Ecuador vivimos otra ola migratoria. ¿Cómo afecta esto a los potenciales emigrantes ecuatorianos? Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros estamos, como podrá entender, muy preocupados con todo lo que ha estado sucediendo, especialmente con muchísimas preguntas, bombardeados prácticamente en nuestra oficina sobre preguntas relacionadas a lo que está sucediendo en la frontera. Y en la práctica yo creo que lo que dijo el presidente Biden es una cosa, pero en los documentos que estamos leyendo, que hemos revisado, que son públicos, la proclamación de seguridad de la frontera, que así se llama, es eso, proclama que se suspende y limita la entrada a Estados Unidos de ciertos ciudadanos o de no ciudadanos de otros países que no sean de Estados Unidos. O sea, en ningún lado ha limitado el asilo. Lo que está limitando es la entrada de extranjeros a un límite de 2.500, ese va a ser el tope, 2.500 personas que van a poder presentar su solicitud de asilo. Y esto es importante que se diferencie, porque una cosa es presentar la solicitud y otra muy diferente que te den el asilo. Muchas de las personas, lamentablemente en Ecuador, están mal informados, que piensan que vienen, se presentan, se entregan a migración y porque ya estás en migración te dejan pasar porque quizás vienes con niños que son niños pequeños o porque quizás fuiste víctima de algún delito, te dejaron pasar y ya estás en Estados Unidos y ya está todo lindo, ya está todo legal, y no es así. Pero Te William, dejan la pasar. restricción se la entendía en el sentido de que no pueden manejar más allá de un cierto número en los ingresos en las diferentes fronteras, particularmente en la frontera con México, que se lo cifra en 2.500 personas, y se entiende que esa cifra está rebasada, superada, por lo que los migrantes que lleguen allá, así se entendía, no podrán ya acogerse, ni siquiera solicitar, así como tampoco solicitar ayuda legal para iniciar un proceso, sino directamente serían rechazados. Sí, pero insisto, Gustavo, no es que no pueden solicitar asilo. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que te dejen ingresar y otra cosa es que solicites el asilo. Porque solicitar el asilo puede ser que estés en fila un día, 2 días, 3 días, y el tercer día sí puedas ingresar a Estados Unidos y sí tengas la oportunidad para solicitar asilo, porque en realidad sí puedes demostrarlo. Lo que está pasando es de que se baja el nivel de personas porque en una de las fronteras se estaban procesando a 3.800 personas diarias. Ahora, toda la proclamación que hace con esta orden ejecutiva el presidente Biden significa que son 2.500 personas detenidas al día. Ojo, detenidas que van a poder presentarse ante un oficial de migración a solicitar el ingreso. Pero estas 2.500 personas es para todas las fronteras, para las fronteras en Texas, en Arizona, en California, en la Florida, incluyendo uno de los documentos en el documento que pone a disposición pública la Casa Blanca, dice de que incluyen las fronteras marítimas, o sea, la Florida, California. Muchos ecuatorianos quieren ingresar por las Bahamas, van a las Bahamas e intentan ingresar por barco por la Florida y empiezan a solicitar el asilo. Si les detienen, también cuentan. Entonces, en realidad, esos 2.500 será en una hora. Tan pronto abran la frontera, en una hora se llena eso. ¿Qué va a pasar con el resto de migrantes? Que ni siquiera les van a dar la oportunidad de presentarse porque dice, ya llegó los 2.500, por aquí ni siquiera te escucho, simplemente fuera, 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 Ahora, fuera, William, fuera, fuera, fuera. muy buenos días. ¿Las restricciones son solamente en términos de número, digamos, de número diario, o también los requisitos han cambiado? ¿Hay más? ¿Son más radicales? ¿Ha habido cambios ahí? Para nada, para nada. Tenemos que recordar de que
Estados Unidos, así como más de 100 países, firmaron el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos, en donde dice claramente que toda persona que es perseguida tiene el derecho a solicitar asilo y si es que aprueba ese asilo, a disfrutarlo. Entonces, en la proclamación que hace el presidente Biden, no dice ni una sola palabra sobre prohibición o sobre restricción de derechos al asilo. Lo que pasa es de que, claro, lo quieren posicionar como que, se terminó el asilo. Y eso es falso, porque tú, si calificas para el asilo, no te pueden quitar ese derecho. Pero se han reportado miles de arrestos en la frontera. ¿Es esto parte de la cotidianidad o hay una mayor cantidad de arrestos y mayores exigencias para permitirles que pasen para realizar cualquier trámite? Le doy un punto claro para que se entienda. ¿Qué pasa con los ecuatorianos que tienen visa y se quedan? ¿Qué pasa con los ecuatorianos que tienen visa de turismo y han sido víctimas de violencia, de acoso, de asesinatos, de secuestro? Ellos no tienen necesidad de irse por la frontera. Estas personas que tienen visa ingresan, piden o solicitan el asilo y se van a ingresar en el proceso de asilo. Muy importante, el proceso de asilo no es que yo presento el proceso que es un papel y me lo dan el asilo. No, señor. Para que te den el asilo, tú tienes que tener requisitos específicos que son o ser víctima o ser perseguido. Víctima de violencia, de discriminación, de violencia sexual, de violencia contra la mujer, o ser perseguido político, perseguido por tu orientación sexual, perseguido por tus creencias religiosas. Entonces, si hay un ecuatoriano que es gay, de la comunidad LGTBA, y cada vez que sale a la calle le pegan, cada vez que sale a la calle los municipales le meten preso, cada vez que sale a la calle de alguna forma lo discriminan, esa persona entra y dice, soy un perseguido por mi orientación sexual, y entonces sí, así solicito el asilo. Una vez que solicita el asilo, le dan 6 meses que no puede trabajar, pero el momento que solicita el asilo, Migración no los puede deportar hasta que le den una resolución sobre la solicitud de asilo, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Acá nosotros hemos atendido casos que han estado 14, 15 años esperando la resolución del asilo, pero han pasado 15 años y durante esos 15 años no los deportan y a los 6 meses les dan permiso de trabajo, seguro social y pueden desarrollar su proyecto de vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todos estos problemas que tenemos en la frontera? Es que hay muchísimas personas que llegan, se entregan a migración, quiero solicitar asilo, y como es un derecho, no te lo pueden negar. Tú puedes solicitar el asilo, que te den es otra cosa. Claro, allí recién se inicia un proceso que tiene un cierto Gustavo, protocolo, una hoja de ruta. Claro, de 100 personas que presentan el asilo, entre 15 y 18%, 15 o 17 personas son las que reciben el asilo. Es un porcentaje bien bajo. ¿Qué pasa con el resto? Les dan orden de deportación y se tienen que ir. Esto en cuanto a los potenciales emigrantes que pasan a través de un puesto de migración en puertos, aeropuertos, fronteras terrestres. ¿Cuál es la situación sobre quienes se lanzan a una aventura total e incluso intentan cruzar el río Bravo, ingresar absolutamente indocumentados a los Estados Unidos? ¿Todavía hay y en forma masiva este tipo de migración? Por supuesto. Y yo creo que ese va a ser el próximo problema, va a ser ese. Que ahora, con la cantidad de personas que están ahí acampadas en las afueras de los puentes migratorios y en las ciudades esperando, lo que va a pasar es que la gente se va a desesperar y van a volver, ahora sí, otra vez a cruzar los desiertos, a cruzar los ríos, a irse a las alejadas en donde no hay los controles migratorios, a tratar de ingresar a Estados Unidos, porque oye, si acá hay 14 millones de indocumentados y no han tenido asilo, igual puedes hacer un estilo de vida, claro, bajo la sombra, sin papeles, quizás muchas de las veces con menos derechos, pero es mejor que estar en el Ecuador, en otros lugares. Entonces la gente prefiere eso
a quedarse esperando a ver si es que le dejan entrar en la frontera. Van a tratar de ingresar y yo creo que eso va a ser un problema muy grande. Lo que no han dicho, mi estimado Gustavo, es que, por ejemplo, los ecuatorianos, las personas que están en el hemisferio sur del continente, pueden utilizar una aplicación que se llama CBP One. Si me permite, le muestro en la cámara. Se llama CBP One. ¿Y qué es esto? Esta es una aplicación que tiene el gobierno de Estados Unidos, en donde los ciudadanos pueden solicitar una entrada en un puerto. Un migrante indocumentado que está en México puede solicitar una entrada para Estados Unidos para que le procesen su solicitud de asilo. Entonces, ahí ya no cuentan los 2.500. Entonces, la aplicación va a ser la nueva tabla de salvación para muchísimos. Va un migrante, presenta esto en la frontera, ¿le permiten ingresar o tiene que seguir su proceso desde afuera? Le van a permitir presentarse y entrar, a hablar con un oficial de migración, y el oficial de migración va a determinar si es que tiene un caso, si tiene un potencial caso de asilo, mediante lo que se llama el miedo creíble. La primera pregunta que le van a hacer es, ¿por qué vienes a Estados Unidos? Y la respuesta de la persona es, vengo a trabajar, porque no tengo que comer, fuera. Estoy con miedo porque los choneros están matando a todos los vecinos, fuera. Soy homosexual y me persiguen en el Ecuador. Eso califica como un potencial víctima de discriminación. Ven, puedes ingresar para poder solicitar el asilo. Soy madre de familia, el padre no le da alimentos a mis hijos, mi hijo está muy enfermo, no hay medicinas en el hospital que le cuiden y se puede morir mi hijo. Pasa. Tienen que ser cosas específicas. Violencia, persecución, porque si vas de trabajo o vas buscando oportunidades, simplemente eres uno más y vas a seguir fuera. Hay estadísticas, por otra parte, con respecto a los emigrantes ecuatorianos. ¿Cuántos se estima siguen intentando diariamente, mensualmente, anualmente esta aventura? Y de quienes intentan, ¿cuántos aproximadamente tienen éxito? Bueno, esa es una pregunta muy amplia y muy difícil de contestar, Gustavo. Nosotros no tenemos estadísticas, y ni siquiera el gobierno tiene estadísticas de cuántas personas ingresan, porque hay miles de personas que, como el tráfico de personas, como el tráfico de drogas, ¿no? Cogen una embarcación con 10 toneladas, pero por otro lado entraron 200. En Estados Unidos detuvieron el año, hasta el mes de abril, 94.871 ecuatorianos detenidos por los sistemas de migración, pero quizás entraron otros 100.000 por otro lado. No hay forma de saberlo. Lo que sí vamos a ver es quizás una situación más compleja en cuanto al número de ecuatorianos, que cada vez está aumentando. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, hasta esta fecha, en el año fiscal, ya tenemos 94.871 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados antes de que se dé este acuerdo, esta orden ejecutiva del presidente. El año anterior tuvimos 117.487 ecuatorianos en esa misma situación. O sea que a este ritmo tendremos quizás al final de año fiscal unos 150.000 ecuatorianos, otro récord migratorio de ecuatorianos en las fronteras, porque ya superamos el año 2021, el 2022. ¿Cómo se contrasta el tratamiento que reciben ecuatorianos con respecto a otras nacionalidades, como mexicanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos, que entendemos son directamente devueltos a México en virtud de acuerdos? Y cabe también allí la pregunta, ¿cómo está afectando este tema de las relaciones entre Ecuador y México? Eso está por verse. Con Ecuador va a ser un poco difícil porque, por ejemplo, mire, el mes anterior los ecuatorianos fueron detenidos alrededor de 16.000 personas en abril. Y Ecuador nos ha dicho de que Perú va a hacer las veces de Ecuador
para ayudar a los ecuatorianos en México. Nos ha dicho eso, ¿verdad? Pero resulta que Perú, las embajadas peruanas, la embajada peruana y los consulados peruanos, ellos también tienen un problema migratorio, pero es menor. Ellos manejan alrededor de 6.000 peruanos detenidos, expulsados o deportados por mes. ¿Usted cree que el consulado peruano va a dejar de atender a los 6.000 ecuatorianos para atender a los 16.000 ecuatorianos? Claro, va a dejar de atender a 6.000 peruanos para atender a 16.000 ecuatorianos. No va a pasar. Ya, pueden ser muy buenas intenciones por parte de la Cancillería ecuatoriana, pero en la práctica eso no va a pasar. Entonces, los ecuatorianos están a la deriva, sin embajada, sin consulado, y lamentablemente, como están las cosas con la nueva presidenta de México, que es muy amiga del señor López Obrador, veamos si es que va a tener una nueva posición en relación al Ecuador, o si se pone de forma intransigente, queriendo que un delincuente le den el asilo para que se vaya a México. Entonces, para finalizar... Increíble que nuestra política exterior esté basada en lo que decida un delincuente. Para finalizar, William, ¿en qué caso se configura estas deportaciones en las cuales envían a ecuatorianos en vuelos de deportación? Bueno, la mayoría son reincidentes, ¿sí? La mayoría ya han pasado 1, 2, 3 veces, les han dicho que no pueden regresar. La deportación, los ecuatorianos, nosotros lo vemos de una forma con admiración, porque la deportación es una sentencia de un juez federal y es una sentencia que se tiene que cumplir. Los ecuatorianos dicen, me deportaron, pero yo me voy, al próximo vez me voy otra vez. Y si me deportan, me voy otra vez. Y si me deportan, voy otra vez. Y resulta de que ya están preparándose legislación para que estos reincidentes, que no les da la gana de cumplir una sentencia de un juez, van a terminar en la cárcel, y ya están muchos ecuatorianos reincidentes quedándose 6, 9 meses, 1 año en la cárcel porque no cumplen las sentencias que ha dado el juez de migración. Entonces esto está provocando cada vez mayores problemas. Lo que ha hecho el presidente Biden es poner una curita a un problema gigantesco que no es solamente de Estados Unidos, es un problema de Ecuador, es un problema de Latinoamérica, es un problema del municipio de Cuenca, de la prefectura de la Azuay, es un problema de las prefecturas y alcaldías del Ecuador, porque son claramente responsables, corresponsables con el gobierno de crear políticas públicas para evitar la migración irregular de los ecuatorianos, que simplemente no está sucediendo. 4.500 millones de dólares el año anterior, 5.447 millones de dólares en remesas el año anterior en el Ecuador, con un nuevo récord. Más de 1.000 millones de dólares recibe la provincia de la Azuay, Cuenca, el principal beneficiario. Entonces, ¿qué hace el municipio? ¿Qué hace la prefectura? Usted, Gustavo, me ha escuchado solicitar y preguntar cada vez que tengo lo mismo. ¿Qué va a hacer el alcalde? ¿Qué va a hacer el prefecto para apoyar a los migrantes, para apoyar a que dejen de salir los ecuatorianos que prácticamente no ven en el Ecuador oportunidades y tienen que prácticamente, una vez más, poner su vida en riesgo por un mejor futuro? Además del uso de la solicitud CBP-1, que asumimos puede ser solicitada en las legaciones diplomáticas norteamericanas, también entendemos que está en aplicaciones móviles, aplicaciones telefónicas. No, es una aplicación que se la baja en internet, que solamente sirve en México. Tienen que estar en México físicamente para solicitar. Tienen que estar. Si usted baja la aplicación desde el Ecuador, no le va a servir porque tiene un sistema de geolocalización, y tampoco pueden utilizar el VPN, ¿no? La viveza criolla. Un VPN para saltarse, no, porque le van a hacer un ping a la torre celular cercana y van a saber que está en Ecuador. Tiene que estar en México, tienen que hacerlo en ciertos horarios, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Si no le dan la cita, tiene que volver a intentar el otro día. Físicamente tienen la cita. Físicamente tienen que estar en México, es decir, hacer una especie de guardia allí hasta ver cómo logran esa aplicación, la presentan y luego qué tratamiento tiene. Claro, le dan la cita y ahí está otro problema. Tienen que esperar 2 y 3 meses para que le den la cita.
y puede ser que usted esté en Matamoros y resulta que le dan la cita en California. Entonces tiene que mudarse, tiene que moverse 3.000, 4.000 kilómetros hasta la cita en donde tiene Pero que en todo ir. caso, Con la diferencia, este claro, sería uno de los diferencia, mecanismos que disminuye esos altísimos riesgos a la vida y la seguridad de las personas. y ahí esas personas no cuentan para los 2.500 diarios. Entonces, Bien. realmente es una opción para los ecuatorianos. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido, William. Ok, Gustavo, un gusto. William Murillo es el director ejecutivo de 1-800 Migrantes. Son las 8:40 AM.